y soy Iván para Invisible Tech, y para esta comparativa entre el Pixel 7 y el iPhone 13 estoy en Lisboa de viaje y voy a aprovechar para la mayoría de los shots de cámara y vídeo que veamos en la comparativa, hacerlo aquí en Lisboa con las imágenes que veamos. Estoy ahora mismo en lo que es la Plaza del Comercio, para los que lo conozcáis, y bueno, pues para los que no lo conozcáis, la verdad es que Portugal es un país precioso, maravilloso y con una gente súper amable. Este ejemplo que estáis viendo es de la grabación de la cámara frontal del iPhone 13 en 4K y a 30 frames por segundo. Bien podría ser perfectamente la cámara frontal del iPhone 14, porque no creo que haya suficientes mejoras en el iPhone 14 como para diferenciarse mucho. Así que iremos viendo comparativa entre cómo funciona el iPhone 13 y el Pixel 7. Ahora mismo lo vemos con el Pixel 7. Aquí podéis apreciar cómo se ve y cómo se escucha con el micrófono y la cámara del Pixel 7, la cámara frontal, grabando también en 4K en 30 frames por segundo, para que podáis comparar un poco la calidad entre los dos teléfonos. El detalle de los tonos, el detalle del contraste de blancos y del brillo, y la captura de detalles de todo lo que veis detrás de mí. ¿Qué os parece? Y estamos ante dos teléfonos, el Pixel 7 y el iPhone 13, y para mí comparable también con el iPhone 14, con sistemas de cámaras un pelín distintos, pero los dos con una cámara principal y una cámara de gran angular. En el caso del Pixel 7, una cámara principal de 50 megapíxeles, en el caso del iPhone 13, 12 megapíxeles, pero eso no quiere decir que el Pixel vaya a sacar mejores fotografías o vaya a grabar mejores vídeos por la cantidad de megapíxeles que tenga. De hecho, Google ha estado durante muchos años con sistemas de cámaras de 12 megapíxeles y ha sido de los mejores del mercado en cuanto a fotografía. En el caso de la cámara gran angular en ambos terminales es de 12 megapíxeles y después, en cuanto a la cámara frontal, en el caso del Pixel 7 tenemos una cámara frontal de 10,8 megapíxeles y en el caso del iPhone 13 y también del iPhone 14, una cámara frontal de 12 megapíxeles. Lo único que cambia en la cámara, en el sistema de cámaras del iPhone 14 con respecto al iPhone 13 es que la cámara frontal tiene autofocus. Yo en este caso tengo el iPhone 13 aquí, no tengo el 14, con lo cual esa es la principal diferencia que vamos a notar en cuanto a cámara frontal en el iPhone 14 con respecto al 13. A nivel de fotografías, bueno, en cuanto al sistema de cámara principal y de gran angular, vemos fotografías muy similares, con muy buena calidad en ambos dispositivos en cuanto al tratamiento del color en la fotografía, el procesamiento, sobre todo el procesamiento del HDR muy bueno en los dos teléfonos, bastante fiel a la realidad en ese aspecto. Otra cosa importante a destacar es el nivel de calidad del zoom cuando hacemos zoom en 2x. Y es que la calidad es muy parecida, a pesar de que Google cuando sacó el Pixel 7 dio bastante publicidad a su nueva funcionalidad de zoom por software. El iPhone la verdad es que no tiene nada que envidiarle en cuanto a fotografías con zoom a 2x. Hay una interpretación ligeramente distinta de los colores, como vemos en esta foto de una cabina telefónica en Lisboa convertida en una mini biblioteca, ¿vale? Algo bastante original, pero es simplemente un tema de interpretación y a cada uno le gustará más cómo interpreta el color el Pixel 7 y a otros cómo lo interpreta el iPhone en este caso. En cuanto a fotos en HDR, por ejemplo, de paisajes, vemos fotos de muy buena calidad en ambos terminales, con interpretación similar en cuanto a colores y en cuanto a cómo inciden los rayos del sol en esas fotografías. Pero, por ejemplo, en esta fotografía que vamos a ver de un parque, vamos a ver un mayor nivel de detalle en el tronco de los árboles y en las plantas de la parte inferior por parte del Pixel. Y son unos detalles que no capta el iPhone, que nos da una imagen un pelín más oscura, no tan clara en esas zonas de la fotografía que tiene más detalle en el caso del Pixel 7. A nivel del modo retrato, os quería avisar de una cosa, y es que tengáis mucho cuidado con el iPhone en cuanto cuando intentes traspasar fotografías a un PC con Windows. Una sorpresa desagradable que me he llevado es que las fotos en modo retrato
el iPhone no las transfiere bien a ordenadores que no sean Mac, básicamente. Y todos los metadatos de la fotorretrato se pierden, te lo traspasa, digamos, a JPG y te sale una foto normal, sin modo retrato. Quitando eso, pues a nivel de fotografía, como veis en este detalle de la fotografía de esta comida, de esta hamburguesa, o como veis en el detalle de la fotografía de la tarta, pues son fotografías muy, muy similares, con un gran nivel, digamos, de desenfoque en el caso de los dos teléfonos y una gran calidad. Cuando nos movemos con la cámara alrededor de una escena, los dos teléfonos procesan ese movimiento de forma muy similar, pero haciéndolo algo más brusco de lo que realmente es esa transición a la hora de mover el teléfono en una escena. En esos casos yo estaba moviendo el teléfono a una velocidad relativamente lenta, pero a ambos teléfonos les cuesta procesar, digamos, todo lo que son esas imágenes a 4K y el salto para mí es demasiado brusco en los dos, lo hacen de manera similar. Aunque he estado muchas veces de viaje en Lisboa, uno de los sitios que nunca había visitado es el mercado da Ribeira, un mercado que data del año 1600 y que actualmente está operado por una empresa que se llama Time Out Market, que también controla, digamos, gestiona uno de los sitios de restauración en el mercado Dumbo en Brooklyn, en Nueva York. Por los que habéis estado ahí, a lo mejor os sonará. Así que vamos dentro y vamos a ver qué es lo que encontramos por allí. A la hora de hablar de la calidad de los micrófonos de los dos teléfonos, para mí la grabación de vídeo del iPhone 13 es sensiblemente mejor a la del Pixel 7. Pero el Pixel 7 graba bastante, bastante bien el audio. No hay, digamos, una gran diferencia, pero poquito hay. A nivel de pantalla, los dos teléfonos tienen muy buena calidad de pantalla, muy buena calidad de reproducción de colores. En ese aspecto, pues estamos ante dos pantallas, en mi opinión, de muy buena calidad, AMOLED las dos. Ahora bien, ¿qué es lo que se nota? El tema del refresco de pantalla. En el Pixel 7 tenemos un refresco de pantalla de 90 hercios y en el iPhone 13 y en el 14 también un refresco de pantalla de solo 60 hercios. Que cuando hablamos de fluidez a la hora de navegar por las aplicaciones no se nota tanto, pero cuando hablamos, por ejemplo, de navegar, fijaros la diferencia de cómo hace scroll el Pixel 7 y cómo de lento va el iPhone 13 en este caso. Mucho más rápido el scrolling del Pixel 7 con respecto al iPhone, tanto 13 como 14. Y eso lo vas a notar sobre todo en aplicaciones de redes sociales y en el navegador web. Cuando quieras ir a una zona muy rápidamente abajo de esa página web, pues el iPhone va a tardar un poquito más en hacerlo. Pero a nivel de fluidez del sistema operativo, de cómo se comporta la pantalla, los dos son teléfonos muy estables y muy fluidos en ese aspecto. En cuanto a nivel del sonido, vamos a hacer una prueba con los dos teléfonos. Vais a notar cómo el iPhone consigue llegar a un mayor nivel de volumen sin distorsionar el sonido y obtiene mejores graves que los del Pixel 7. Voy a ver si se puede apreciar en el vídeo. Ambos móviles están a un volumen medio a empezar y luego voy a subir a máximo volumen para que podáis comparar. Vamos a empezar con el iPhone.
Y ahora vamos con el Pixel en volumen medio. Como veis, se escucha bastante más bajo el Pixel. Vamos a pasar los dos teléfonos a volumen máximo, ¿vale? Para que comprobéis cuál es la diferencia. Vamos primero con el iPhone. Y ahora el Pixel. A nivel de volumen, el Pixel consigue llegar a un volumen bastante alto. Lo que pasa es que no pierde, digamos, los graves y distorsiona un poquito más que el iPhone 13 en este caso, y el iPhone 14 que tiene los mismos altavoces. Entonces, en eso, un punto a favor de Apple en cuanto a la calidad del sonido. Llega un poquito más alto, el iPhone y luego es menos distorsionado. Más cositas. En cuanto a rendimiento, tenemos aquí el Google Tensor G2, fabricado en 5 nanómetros, y en el caso del iPhone 13 y iPhone 14 también, porque no han cambiado el procesador, el Apple A15 Bionic a 5 nanómetros también. Y os tengo que decir, a nivel de uso, en el día a día, los dos terminales tienen un rendimiento fantástico. Es decir, no he notado ninguna ralentización con ninguno de los dos, ni jugando a juegos, ni navegando, ni nada parecido. Los dos tienen un rendimiento muy, muy bueno y no os van a dar ningún problema. Ahora bien, ¿qué es lo que sí que he notado? El calentamiento. El Pixel 7 se calienta bastante rápido. Por ejemplo, jugando a juegos, cuando ya llevas 4 minutos, se calienta bastante el terminal y lo notas. Ahora en España, cuando estoy grabando este vídeo, estamos a finales de abril, estamos a unos 24 o 25 grados en Madrid y se nota bastante en las manos. No sé cómo estará en agosto. Esto es algo que me preocupa. En el caso del iPhone 13 no se calienta apenas, se calienta muy poco. Sí que se calienta en verano, este terminal lo tengo hace ya más de un año, se calienta un poco, pero mucho menos que el Pixel. Como digo, a nivel de uso, uso normal, el Pixel fenomenal, no se va a calentar, y vas a tener un rendimiento muy bueno y ningún lag ni nada por el estilo. Funcionan los dos muy, muy bien. Otro aspecto importante a destacar es el tema de la memoria RAM. En el caso del Pixel 7 tenemos 8 GB de memoria RAM y en el caso de Apple tan solo 4 GB de memoria RAM. Y eso sí que se aprecia mucho porque en el Pixel, cuando volvemos a abrir aplicaciones incluso pesadas, como por ejemplo juegos, siempre están abiertas o casi siempre, y en el caso del iPhone no. En el caso del iPhone es algo que yo me he quejado muchas veces, que las aplicaciones luego las reinicia, digamos, de nuevo. eh, de manera como si fuera totalmente nueva, las abre nuevamente, ¿vale? Entonces, mucho mejor en este aspecto el Pixel 7 porque me permite tener más aplicaciones abiertas al mismo tiempo y durante más tiempo. En ese aspecto, punto positivo para Google Pixel 7. En cuanto a estabilidad del sistema operativo, y esto es algo que puede ir cambiando en el tiempo, pero a día de hoy, con la versión de iOS 16, para mí ha sido mucho más estable el Pixel 7 con la versión de Android con la que viene, la 13 si no me confundo. Para mí ha sido mucho más estable que lo que es el iPhone 13. El iPhone 13 ha habido ocasiones que se me ha quedado básicamente tostado y congelado. No me pasaba con iOS 15, pero con iOS 16 sí. Con lo cual, la fecha de grabación de este vídeo me parece más estable el sistema operativo a día de hoy de Google. A nivel de batería, otra cosa importante para todos los usuarios, tenemos baterías muy diferentes, porque en el iPhone 13 tenemos una batería de 3.240 miliamperios y en el caso del Pixel 7 tenemos una batería con más de 1.000 miliamperios más, con 4.355 miliamperios. Pero de nuevo, no es todo como parece, las cifras no son lo más importante. Y es que con los dos terminales tenemos una duración de batería bastante similar y en algunos aspectos, como por ejemplo en el tiempo de espera cuando está la pantalla apagada, el iPhone consume bastante menos batería que el Pixel 7. Eh, Esa diferencia de capacidad de batería lo que le permite al Pixel 7 es aguantar todo un día y algunas horas más sin problemas, ¿vale? En mi caso normalmente un día y un 20%, un 25% del siguiente día, ¿vale? Igual que el iPhone más o menos un día y medio o un 25%.
Con lo cual, al final, el resultado es bastante parecido. Lo que pasa es que Pixel ha optado, digamos, por poner una batería de mayor capacidad. En realidad, el iPhone es más eficiente. El iPhone es más fino que el Pixel 7 en todos los aspectos, en todos los lugares que queráis medir el grosor, es más fino. Pero después en la mano no se aprecia, digamos, un gran grosor, no se hace pesado el Pixel 7 para mí. Para mí se hace bastante agradable y mis manos no son grandes, con lo cual esa penalización y también en el peso es un poquito más ligero el iPhone 13, pero tampoco mucho más. El Pixel 7, como comenté en la review de este teléfono, está muy, muy balanceado. El peso en todo el terminal es muy agradable utilizarlo. Con lo cual, en ese aspecto, eh, resultados de batería yo diría muy parejos, ¿vale? A nivel de funcionalidades de la batería, tenemos carga inalámbrica en ambos dispositivos, pero solo en el Pixel 7 tenemos la posibilidad de carga reversa, de poner, por ejemplo, aquí unos auriculares que carguen de manera inalámbrica otro teléfono y poder cargar, aunque sea de manera lenta, otro teléfono que necesitemos cargar de manera reversa. Con lo cual es una funcionalidad que tiene el Pixel y que no tiene el iPhone en ningún caso. Vamos a hablar de lo que son las funcionalidades adicionales y cosas que pueden ser importantes para cada uno. Un tema importante es el ecosistema. El ecosistema, por ejemplo, de Apple, junto con sus portátiles, junto con los AirPods, con el Apple Watch también, para mí está mucho mejor conseguido que el ecosistema que tiene Google, pues en conjunción con Windows, por ejemplo, y con los distintos smartwatches que hay en el mercado. Es más fluido, funciona bastante más rápido la integración entre distintos dispositivos, transferencia de archivos también con AirDrop, que aquí tenemos ahora el Nearby, pero en eso es mucho más transparente y mucho más sencillo de utilizar lo que es el ecosistema de Apple. Ahora bien, Google en los Pixel incluye algunas funcionalidades adicionales que no tenemos en el iPhone, ¿vale? Como por ejemplo, pues reconocimiento de canciones con el teléfono básicamente estando en una mesa, va a reconocer la canción que esté sonando. Para mí eso me es interesante a veces porque no tengo que andar abriendo Shazam ni nada para poder reconocer esa canción, ¿vale? Mucho más rápido en el caso del Pixel, que ya lo tienes aquí en la pantalla de inicio, esa es la canción que estaba sonando y pues te la puedes poner en tu Spotify o otro software que utilices de escucha. En el caso también de reconocimiento de voz, y vamos a hacer una prueba de cómo funcionan los dos teléfonos. Ahora mismo estoy con vosotros abriendo una nueva nota para que veáis cómo es el reconocimiento de voz. Estamos haciendo una prueba de reconocimiento de voz tanto con el Google Pixel 7 para grabar una nota en Google Notes y con el iPhone 13 para ver cómo reconocen voz los dos dispositivos. Y vamos a ver qué es lo que ha entendido cada uno, si lo han entendido bien los dos. Fijaros como el Google Pixel 7 escribe Google Pixel y 7 en número, mientras que el iPhone pone Google Pixel y luego una coma ahí, no sé muy bien por qué, y 7 en minúsculas, para grabar una nota de voz en Google Notes, ¿vale? Y con el iPhone 13 para ver cómo reconoce. Fijaros que aquí el iPhone ha puesto reconoce en voz en los dos dispositivos, mientras que el Google Pixel 7 lo ha hecho perfecto. Ver cómo reconocen voz los dos dispositivos. Entonces, mm, esto es una prueba que he hecho simplemente ahora, pero en general vais a ver cómo el asistente de Google funciona bastante, bastante mejor, es más completo que el Siri y sobre todo el reconocimiento de voz es mucho más acertado en el caso del Google Pixel 7. Después podríamos hablar de lo que es la comparación entre iOS, la comparación entre Android. Android siempre ha sido mucho más abierto, pero la verdad es que iOS permite hacer muchas de las cosas que antes no permitía hacer Apple, con lo cual en ese aspecto, para la mayoría de usuarios, yo no veo una gran diferencia. Para usuarios muy, muy avanzados, sí que sigue habiendo cosas que merecen la pena en Android en cuanto a apertura del sistema operativo y posibilidades de lo que podemos hacer. Más cositas en cuanto a actualizaciones y soporte a lo largo de los años de los dos dispositivos. Google se ha puesto las pilas y nos va a ofrecer 5 años de actualizaciones del sistema operativo para los Pixel, al igual que lleva haciendo Apple desde hace ya años, en el que garantiza 5 años, a veces supera esos 5 años, con lo cual en este aspecto nada cogetero a ninguno de los dos y muy comparables. Y vamos a hablar en último aspecto en cuanto al precio, que es una de las cosas más importantes de esta comparativa. Y es que el Pixel 7 lo podemos encontrar pues, en webs como Amazon por 589 euros, la versión con 128 GB de capacidad, mientras que el iPhone 13
lo podemos encontrar por 789 euros, ¿vale? 190 euros más que duele en el bolsillo, con 128 GB de memoria RAM. Y en el caso del iPhone 14, 899 euros. Que el iPhone 14 sería lo equivalente al Pixel 7, yo creo, en este año 2023, ¿vale? Porque se anunciaron parejos, digamos, en cuanto a fechas. 899 euros son ya 310 euros de diferencia a favor del Pixel 7, que yo veo, es decir, si estás pensando entre los dos y te da un poco igual el ecosistema de aparatos que tengas y demás, para mí son injustificables. Es verdad que el Pixel 7 se calienta un poco en cuanto a rendimiento cuando estás utilizando juegos o, por ejemplo, estás grabando a 4K durante mucho tiempo, pero por lo demás, duración de batería, pantalla de 90 hercios, mejor que la del iPhone 13 y 14. A nivel de rendimiento, lo que son las tareas del día a día, de verdad yo no noto diferencia. Sí noto diferencia en cuanto a las cámaras, a la grabación de vídeo. Eso lo veo muy importante. Para mí es importante, es decir, la grabación de vídeo del iPhone sigue siendo mucho mejor que la del Pixel. No sé si Google lo puede mejorar por software. Es posible que sí, porque estos dos móviles, mucho de la calidad de fotografía y de vídeo lo hacen por procesamiento software, con lo cual, si Google consiguiera mejorar eso, esos 310 euros son injustificables. Y si para ti no es tan importante el tema del vídeo en esas situaciones que hemos desgranado en este vídeo comparativa, el Pixel relación calidad-precio es imbatible en este aspecto, ¿vale? Ahora bien, si eres usuario de Apple, has estado utilizando siempre Apple y demás, yo me iría más hacia el iPhone 13 que no hacia el iPhone 14 por esa gran diferencia de precio, ¿vale? Son 110 euros de diferencia a favor del iPhone 13 versus el 14 y no veo grandes mejoras en el iPhone 14 que justifiquen esa subida de precio o esa diferencia de precio actual porque lo que han hecho ha sido bajar de precio el iPhone 13. No sé qué os parecerá a vosotros. Realmente dos terminales muy buenos, eh, muy disfrutables en cuanto a calidad, en cuanto a rendimiento. La calidad de las cámaras es buenísima los dos. Entonces, bueno, ¿qué opináis? Decídmelo en los comentarios, qué es lo que os parece y por cuál os decantaríais cada uno de vosotros. Y sin más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.